Buenas tardes, estudiantes. Soy la profesora Marina Simián de Lengua y Literatura de los cursos tercero cuarto y tercero quinta. Y en nombre de los demás profesores armamos este video para explicarles lo desarrollado en el trabajo práctico número 7, que es la última entrega hasta el momento. Allí vamos a trabajar con los textos y sus tramas muy básicamente y nos vamos a dedicar más que nada a los textos narrativos. En primer lugar, lo que tienen que tener en cuenta es que todo texto siempre persigue una finalidad comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre a la hora de emitir un texto o un discurso vamos a tener una intencionalidad y a su vez vamos a dirigirnos a un público en particular. Y de acuerdo a quién esté dirigido el texto, vamos a organizar la información. Esa organización de la información la vamos a denominar trama textual. ¿Sí? ¿Por qué tramas? Porque de acuerdo a cómo las utilizamos vamos a ir tejiendo ese texto, conformando ese texto, uniendo diversas tramas. Es decir que a todas ellas las podemos combinar en un mismo texto, de acuerdo a nuestra conveniencia o a la intención que tengamos. Esas tramas son la explicativa, la argumentativa, la descriptiva, dialogal, explicativa o expositiva y la narrativa, que es a la que nos vamos a dedicar en este trabajo. ¿Sí? ¿Qué son los textos narrativos o la narración? Es la forma de expresión más utilizada desde tiempos remotos, ¿sí? Desde siempre. Es la trama que nos sirve para contar, ¿sí? Diversos hechos, acontecimientos que pueden ser históricos, que pueden ser inventados, para explicar los orígenes de distintos objetos o de distintos fenómenos naturales. Eso es lo que encontramos en las leyendas o en los mitos, para contar hechos históricos o contar la vida de una persona o la propia. Ahí vamos a desarrollar lo que se llaman las biografías y autobiografías, y también para contar anécdotas cotidianas, relatos que pueden ser históricos o periodísticos o simplemente relatos de la cotidianeidad. ¿Sí? También podemos utilizar esta trama para enseñar, divertir o entretener, o simplemente para crear belleza a través del lenguaje, ¿sí? En los diversos textos literarios, cuentos, novelas y, como dije anteriormente, leyendas y mitos. La narración aparece en todas las áreas de la actividad humana, en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en el mundo académico, en la literatura y también en el discurso religioso. Tenemos que tener en cuenta que la narración es un texto oral o escrito en el que se cuenta una historia, ¿sí? Esos hechos o sucesos contados o desarrollados en el relato se van a llevar a cabo por un personaje, una persona o diversos personajes, ¿sí? En un tiempo y en un lugar determinados. Tienen que tener en cuenta también que esos hechos se van a ordenar de una manera lógica y cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser sucesivos, que uno va a realizarse o va a darse de acuerdo al hecho anterior, ¿sí? Uno es consecuencia del otro. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los textos narrativos se dividen en ficcionales y no ficcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que partamos del concepto de ficción, ¿no? ¿Qué es una ficción? Una ficción es algo que proviene, ¿sí? De la invención, de la imaginación, ¿sí? Es lo que es inventado. Puede ser basado en la realidad, puede ser algo que puede suceder en la realidad, pero también puede ser algo que realmente suceda, ¿sí? Como lo es los hechos periodísticos, ¿sí? Las noticias, las anécdotas que contamos de lo que nos sucede en lo cotidiano, ¿sí? Los hechos reales, esos serían los no ficcionales, ¿sí? Y los ficcionales van a ser, como dije, los hechos inventados o imaginados, lo que provienen de la invención,
¿sí? De lo que uno inventa, imagina, lo creado, ¿sí? Casi siempre lo que conocemos en los textos literarios, ¿sí? Bien, entonces, como dije, tenemos una clasificación en textos ficcionales y no ficcionales. Bien, en los ficcionales, ¿sí? Se cuenta una historia, pero quien hace esa historia no es el mismo autor, sino que el autor va a crear un personaje, ¿sí? O sea que va a provenir de su invención también, que es el narrador, ¿sí? El narrador es el que nos va a contar los hechos, los sucesos, los acontecimientos que realizan esos personajes en un tiempo y un determinado espacio. A veces esos personajes pueden hablar mediante diálogos, ¿sí? Pero también el narrador nos cuenta esa historia y puede estar en primera persona o en tercera persona. Cuando está en primera persona quiere decir que ese narrador coincide con un personaje de la historia, ¿sí? O sea, vemos los hechos a partir de la mirada de un personaje, ¿sí? Y en tercera persona quiere decir que los hechos están mirados desde afuera, ¿sí? Pero a veces ese narrador en tercera persona puede conocer las sensaciones, los sentimientos o los pensamientos de algunos de los personajes. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que se lo cuenta un tercero, ¿sí? No el mismo personaje. Bien, también tenemos que tener en cuenta, como dije, que en la narración existe un tiempo, ¿sí? Cuándo se desarrollan esos hechos y cuánto tiempo duran esos hechos. También encontramos la acción, que son todos los acontecimientos que realizan esos personajes. Esos acontecimientos se desarrollan en núcleos, ¿sí? O hechos también secundarios. ¿Qué quiere decir? Los núcleos narrativos es lo que conocemos como los hechos principales de la historia. Y después vamos a tener hechos que son menos importantes, ¿sí? Y que no hacen a la historia, sino que son hechos agregados, ¿sí? Secundarios. Luego tenemos el espacio, que es el lugar donde ocurren esos hechos, que pueden ser reales o imaginarios. Y por último, como dije, los personajes. Bien, como sabemos, en un cuento, ¿sí? En una historia, en un relato, tenemos 3 momentos importantes, ¿sí? En primer lugar, tenemos el planteamiento o la situación inicial, ¿sí? Sería como la introducción, la presentación de esos personajes, de los diversos hechos, ¿sí? Del lugar, vamos conociendo el lugar, vamos conociendo el tiempo, vamos conociendo de a poquito a los personajes, ¿sí? Y después, en un momento, tenemos lo que sería un nudo o complicación. ¿Qué sería esto? El problema del relato, ¿sí? Lo que se va complicando, ese problema que de alguna manera en algún momento se tiene que resolver o no, ¿sí? Es el momento en donde se desarrolla la mayor complejidad de la historia y es donde ocurre algo, ¿sí? Que modifica todo lo que venía pasando anteriormente. Casi siempre es la parte más interesante del texto y es lo que permite que la narración avance, ¿sí? O llegue al momento de mayor, digamos, incertidumbre o suspenso, ¿sí? Y es lo que crea de alguna manera una crisis, un problema a resolver. Por último, en una historia, en la estructura de una historia, tenemos un desenlace, un final, ¿sí? Sería lo que finaliza la historia, sería la resolución de esa complicación, de ese problema que en algún momento se desarrolló, ¿sí? Y que puede ser favorable o desfavorable para los personajes. Puede sorprendernos la mayoría de las veces, o podemos también encontrar un final abierto, ¿sí? No sabemos si claramente se resolvió o no se resolvió. Eso también puede suceder. Es decir, que no todos los textos narrativos se van a ajustar a la estructura de situación inicial, complicación y desenlace, sino que también podemos encontrar relatos
que comiencen in media res, es decir, por la mitad, ¿sí? Comienza por la mitad de la trama. No tenemos presentación de los personajes, ni del lugar, ni del tiempo, ni del relato, ¿sí? Comienza por una escena en particular que incluso puede volver a repetirse en el cuento, ¿sí? De acuerdo al efecto que quiera generarse. También tenemos otro tipo de relatos que comienzan in extrema res. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan directamente por el final, ¿sí? Para contar luego todo lo que se desarrolló antes. Esto más que nada puede suceder en los relatos policiales, ¿sí? En donde comienza por el hecho más importante, el particular, que es lo final, el crimen, ¿sí? El asesinato, la muerte, y luego se comienzan a recabar pruebas de cómo sucedió el hecho. Y también podemos tener, como dije anteriormente, un final abierto, ¿sí? En donde no cuento un desenlace, sino que dejo el final para que lo completen los lectores, ¿sí? Esto obliga al lector a imaginar cómo puede terminar, ¿sí? Esa historia. Sería como una colaboración del lector. Bien, por último lo que vamos a explicar es el cuento, ¿sí? El cuento es, como dije anteriormente, un relato, una historia, ¿sí? Inventada, en la que vamos a encontrar un narrador, ¿sí? Inventado por el autor, y ha sido, digamos, la manera de contar historias más antigua, difundida y disfrutada en todas las épocas. Entre sus características, ¿sí? Debemos tener en cuenta que tiene un carácter ficcional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un relato inventado, producto de la imaginación, ¿sí? Que aunque pueda tener características realistas, no quiere decir que sea real. También tenemos, tiene la connotación, la característica de ser breve, ¿sí? Tiene una corta extensión, puede leerse completo, ¿sí? En 15 minutos puedo llegar a leer un cuento, en 5 minutos, ¿sí? Es un relato breve. También otra cuestión importante que tiene el cuento es que se debe tener concentración a la hora de leer, debido a su brevedad, ¿sí? Nos mantiene la atención latente, ¿sí? Puede presentar pocas acciones, pocos personajes y asimismo pocos acontecimientos narrados en un tiempo breve y que también presenta pocos lugares. Y tiene lo que se denomina una unidad de efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a generar un efecto en particular en el lector. Puede ser tristeza, miedo, sorpresa, duda, suspenso, incertidumbre, como dije antes, entre otras cuestiones. Existen distintos tipos de cuentos, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta. Están los maravillosos, los cuentos de terror, los fantásticos, los de ciencia ficción, los policiales, entre otros. El que vamos a trabajar específicamente en este trabajo es el cuento fantástico, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el cuento fantástico? El cuento fantástico se nos presenta como una situación o un relato muy parecido a lo realista, a lo cotidiano, ¿sí? A lo que vivimos todos los días, ¿sí? Se nos presenta como situaciones que tranquilamente se pueden dar en nuestro mundo y en un momento determinado sucede algo extraño, un acontecimiento extraño, sobrenatural, ajeno, que no tiene explicación o que no le podemos encontrar explicación o le podemos encontrar muchas explicaciones, y esto produce un efecto particular en el lector, ¿sí? Produce desconcierto, incertidumbre, inquietud, ¿sí? Nos descoloca, ¿sí? Y es ahí donde aparece el elemento fantástico, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, espero que les haya servido este video, que hayan entendido la mayoría de los contenidos
y cualquier consulta o duda estamos a su disposición. No duden en consultarnos. Bien, que tengan buenas tardes, que tengan buenos días y hasta luego.